Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos, resido habitualmente en Madrid, aunque hoy os estoy hablando desde Extremadura. Hoy voy a empezar a subir vídeos aquí a YouTube para hablar de algo que yo creo que es importante, y para hacer una presentación he preparado un texto que lo voy a ir leyendo, va a durar unos pocos minutos y ahí voy a intentar generar todo el interés que se pueda para un tema que yo creo que puede ser interesante. Entonces, el texto dice así, tardo poco en leerlo y luego ya entro en harina. En el texto digo: todos tenemos unas conclusiones sobre el mundo y cuál es la mejor forma de vivir en él. Muchas de las conclusiones que yo tengo son iguales en muchos casos a las de cualquiera de vosotros, pero tengo dos conclusiones en concreto que son muy diferentes a lo que se suele pensar. Hoy quiero hablar de ellas por si son ciertas, habría algo muy importante que ganar y un peligro muy importante que evitar. Y esta es la motivación de estar subiendo estos vídeos: algo muy importante que ganar y un peligro muy importante que evitar. Y nada, pues quiero ofrecer la posibilidad de ver si se nos están escapando detalles importantes o bueno, a lo mejor no es tan importante como a lo mejor yo pueda plantear, pero bueno, voy a ofrecer muchas noticias y muchos recortes de prensa intentando mostrar que esas dos conclusiones, que son diferentes, pues tienen cierta base. La primera conclusión sorprendente que tengo es que creo poder demostrar que la Iglesia Católica es, a nivel mundial, la institución más influyente, incluso en política y en finanzas, y que esto no es una buena noticia, sino un problema grande. Comúnmente se entiende que la Iglesia Católica ya no pinta mucho, pero hasta donde yo creo entender, veo que tienen una influencia muy grande. Como voy a presentar en este primer vídeo, la élite habla muy bien de ellos y tienen gestos muy cariñosos. Cosa extraña, porque nosotros sabemos que la Iglesia Católica ha tenido episodios muy oscuros y a día de hoy los sigue teniendo. Quiero intentar demostrar que la Iglesia Católica a día de hoy está haciendo movimientos para recuperar el poder tal y cual lo tenía en la Edad Media, y que las clases dirigentes apoyan al Vaticano. Las relaciones entre la élite y el Vaticano son sorprendentemente buenas. La élite habla muy bien de la Iglesia Católica cuando la gente común, nosotros, en general no tenemos esa buena opinión, sino que somos más prudentes y más críticos con el papel de la Iglesia, y entiendo que esta es la actitud correcta. Entonces, en este primer vídeo quiero ir haciendo un contraste entre esas buenísimas declaraciones y esos buenos gestos de figuras públicas de primer nivel, a la vez que muestro algunos episodios oscuros que tendrían que hacer que esas declaraciones y esos gestos de la gente famosa pues fueran más prudentes. Debido al apoyo que la élite da a la Iglesia Católica, tengo entendido que al final la Iglesia Católica sí va a conseguir recuperar el poder tal cual lo tenía en la Edad Media. Y no lo van a hacer por la fuerza o por imposición, sino que pretenden que la mayor parte de la población dé el poder civil al papado por aclamación popular. Y creo que pronto lo van a conseguir. La forma en la que entiendo que van a llevar a la gente a aceptar el papado es crear problemas donde no los hay para luego ofrecer soluciones ya fabricadas. La idea es que la política genere problemas para que el papado los solucione públicamente, y así el Vaticano tenga buena prensa y que el Papa pueda ser presentado como benefactor de la humanidad, pero todo con fraude. Unos ejemplos de esta clase de problemas que yo creo que están creando de la nada, pues serían los siguientes. Universidades jesuitas y del Opus Dei ofrecen la mejor formación en política y economía. Ahora veremos luego alguna noticia sobre esto. Los economistas formados en buena parte por ellos permiten la especulación inmobiliaria, llevando a las familias a pedir hipotecas de 40 años o más. Además, simulan o permiten simular en ese sistema económico la caída de bancos que traen crisis económicas, y estas crisis hacen desaparecer trabajos, hacen desaparecer a los ahorros de la gente, y claro, pues esto trae mucho estrés y muchos problemas en la vida de las familias. Y todo esto es por un sistema económico mal diseñado, yo creo que intencionalmente, por economistas formados en buena parte en universidades católicas. Luego, por ejemplo, tampoco se permite el desarrollo y el uso de energías limpias, provocando el problema del medio ambiente, problema que el Vaticano también quiere liderar. Algo veremos en algún vídeo más adelante. Todos los países, ricos y pobres, tienen deudas enormes con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el resto de bancos. Todos los países tienen una deuda grandísima que nunca se va a poder pagar, y así
diseñaron el sistema económico gente formada generalmente en universidades católicas. Aunque las poblaciones sufran pobreza y hambre, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no perdonan esa deuda. Como el FMI y el Banco Mundial traen pobreza, se fomenta la emigración. Y la emigración en masa, por causa de la pobreza, produce en los países que reciben pues, temas de racismo en la población que ya vive allí. La pobreza creada produce dolor y emigración primero, desprecio y odio entre la gente después. En América Latina y África, en pocas décadas ha habido una gran oleada de dictadores, muchos en poco tiempo, y hay noticias que vinculan a los servicios secretos de Estados Unidos y Europa con el auge de estos dictadores, y luego hay vínculos que relacionan a los servicios secretos con el Vaticano. Por ejemplo, muchos de los directores que ha tenido la CIA han sido de una sociedad católica llamada Caballero de Malta, que en algún vídeo más adelante pues veremos esta orden de los Caballeros de Malta, sus vínculos reconocidos con la Iglesia Católica y cómo hay muchos directores de la CIA que han estado en este asunto. Hay noticias que vinculan al Vaticano con actividades mafiosas. Las mafias controlan el negocio de drogas que tanto daño traen a la sociedad y a las familias. La desgracia que han traído las drogas a muchas familias, pues la verdad es que un verdadero desastre. Y el problema de las drogas es un problema que yo creo que si realmente hubiera voluntad, no podría circular tanta droga como circula de unos continentes a otros. Pero circula con permisividad de las clases dirigentes. De vez en cuando en televisión vemos que se captura algún alijo o alguna cosa por el estilo, pero muy poco con la cantidad de droga que luego al final se filtra dentro de los países, y es muy fácil comprar casi cualquier tipo de droga en cualquier punto, aunque sea un pueblo pequeño. O sea, son muchas y muchas toneladas de droga de todo tipo, de lo que entra, y lo que se incauta es muy poco. Yo pienso que se podría atajar el problema, pero con el negocio de la droga se gana mucho dinero y a la vez se debilita la población. Yo dudo de que los mafiosos sean las personas principales responsables del narcotráfico. Yo pienso que si no fuera que luego hay dentro de las instituciones civiles oficiales gente que les encubre y que les apoya y que se benefician de esta actividad, pues la verdad es que no creo que la mafia pudiera plantarle realmente cara a la policía y a los militares. Así que, pues nada, luego por la violencia de estas mafias que mueven las drogas y muchas otras cosas, muchos periodistas, mucha gente inocente acaba muy mal. Y las mafias, luego hay noticias que hay vínculos de que las mafias hay relaciones muy fuertes con élite y también con Iglesia Católica. Otro punto sería que la gente normal no deseamos guerras, pero para la élite las guerras son una buena ocasión de hacer dinero mediante la industria del armamento y la posterior reconstrucción. Además, con las guerras consiguen que las poblaciones que sufren violaciones y hambre sean más dóciles a la clase dirigente y que la gente se conforme con lo poco que se les pueda ofrecer. Pues ahora, en nuestros días, la gente común pedimos nuestros derechos y a veces con demasiada exigencia. Y con el horror de la guerra, la gente exigente se vuelve más suave. Si el papado quiere dirigir y quiere la aclamación popular, la actitud suave posguerra es la ideal. Esta es también una de las causas de la tensión que hay entre Israel y los países islámicos vecinos, también tensión entre las Coreas, que una es apoyada por Occidente, por Europa y Estados Unidos, y la otra Corea es más apoyada por China y Rusia. Tensiones que casi seguro vamos a ver que se van incrementando para provocar guerras que traigan beneficios económicos a estas empresas manejadas por esta gente, y a la vez que se gana dinero, pues las guerras, el sufrimiento provoca pues que luego buena parte de la población viendo la vida peligrar, pues tenga actitudes mucho más suaves y dóciles, cosa que deseada por la élite y el Vaticano. Y esta es un poco la idea general. El papado no quiere ejercer el poder públicamente por la fuerza, sino que quiere ejercer el poder públicamente por aclamación popular. Entonces, se ha de preparar un escenario de dolor donde la gente le pida al Papa que lidere ante estos problemas. El Vaticano tiene 2000 años de historia. Es de la época cuando aún había emperadores romanos, y ya ha pasado tiempo. La Iglesia Católica es anterior a países históricos como España, Francia, Inglaterra y cualquier país de Europa. Y aunque la Iglesia Católica dice ser una institución religiosa, lleva más de 2000 años haciendo política
codeándose con reyes y nobles, haciendo intrigas políticas dentro del Vaticano, conocidas en su historia y que a día de hoy siguen ocurriendo. Y a día de hoy creo que no se percibe correctamente el control que el Vaticano tiene sobre la clase aparentemente dirigente. Si viendo estos vídeos alguno piensa que esto es así, es una idea inquietante y desagradable. Uno no quiere que el mundo sea así, pero bueno, no hay que preocuparse porque al principio hablaba de que tenía dos conclusiones que se salen un poco fuera de la norma. La primera conclusión es el problema que tenemos con la Iglesia Católica y la segunda conclusión sería la solución al problema que plantea esta Iglesia. La segunda conclusión sería la idea de que el Vaticano efectivamente consigue recuperar el poder que tuvo en la Edad Media, pero repentinamente el Vaticano es disuelto casi de forma instantánea después de mandar un corto periodo de tiempo. Pero el cómo esto ocurre lo mostraré en un segundo vídeo. Hay que generar un poquito de interés. Hoy presentaré el problema y en el segundo vídeo enseñaré un poquito la solución que he querido encontrar y espero poder demostrar. Bueno, y si estoy equivocado, pues espero poder darme cuenta con vuestra ayuda. Con dos vídeos intentaré explicar en qué marco mundial nos estaríamos moviendo, si estas dos conclusiones que se salen un poco de lo común son ciertas y a partir de ahí los vídeos posteriores serían para dar más detalles e ir profundizando sobre lo presentado y también para ir añadiendo otros temas, pues por ejemplo como el papel de otras religiones y filosofías en la política mundial. También me gusta mucho hablar de la teoría de la evolución, del origen de la vida, el origen del universo, un poquito de ciencia o bastante de ciencia también tocaremos. Me gusta también mucho, y sé que a mucha gente también os gusta el estado de los muertos, qué pasa cuando morimos, si vamos a algún lado, si nos quedamos aquí. Ese tema luego también lo hablaremos porque la Iglesia Católica tiene un especial interés en ese punto. Y bueno, todo eso que tiene que ver con el espiritismo, pues luego qué pasa con las películas de miedo, la Ouija, el tarot, los métodos de adivinación, si estas cosas funcionan, si funcionan en qué porcentaje, mostrar si la élite usa de estas cosas de adivinación o no, que alguna sorpresa os ofreceré también. Hablaré también de desafíos en concretos que plantea la Iglesia Católica, cosas muy puntuales que quiere que la gente crea, trampas que luego pone la élite para que la gente se deprima o se enfade, uso del cine, películas, música, series, tabaco, alcohol, drogas, salas de juego y apuestas que ahora están en auge, la presentación que se hace de la sexualidad por parte de los medios de comunicación, música y demás. Hablar también un poco qué actitud tenemos que tener con la gente, cómo ayudar, peligros que evitar, motivos por el que la élite también desprecia a la gente común, porque yo aquí en este vídeo es como que voy a lanzar mucha crítica hacia arriba, pero luego también hay crítica que se hace desde arriba hacia abajo y creo que también tienen parte de razón y seguro que muchos también estáis de acuerdo. Por ejemplo, hay veces que la gente común pues se suele simular lesiones para cobrar una pensión y evitar trabajar. Hay veces que gente normal pues le echamos demasiado morro. Entonces pues hay veces que decimos que la élite es muy dura, pero también hay veces que yo creo que nos quieren dar un sopapo para que espabilemos. Pero luego hay un nivel de élite que ya no simplemente dar el sopapo porque espabilemos, sino que hay gente que le gusta mandar, que le gusta el poder, sentirse como semidioses, ¿no? Así que, bueno, para todos hay un poquito. Yo sobre todo me baso más en la crítica a la gente de arriba porque es como una familia. Los errores que cometan los padres se van a notar mucho sobre los hijos, pero si los hijos cometen errores, los padres los pueden corregir. En sociedad, los errores de los máximos responsables se notan mucho más que los errores de la gente común. Entonces, como los errores de pocas personas que están ahí arriba pueden hacer tanto mal, pues lo voy a comentar un poco para que la gente que estamos aquí en un pedestal un poquito más bajito, pues sepamos un poco qué está ocurriendo y que las cosas no cojan por sorpresa. De ser cierto lo que presento, no hay que preocuparse porque toda esta historia al final tiene un final feliz y un final además muy brillante, más incluso que cualquier película por lo que tengo visto. Pero antes de que este final se dé, se desarrolla un drama que también es superior a las películas que se ofrecen por ahí. Pero este drama nadie le tiene que coger por sorpresa, porque la Iglesia Católica va a intentar mentir y engañar y no nos tiene que coger desprevenidos. Por eso estos vídeos es un poco con la idea de que no nos cojan desprevenidos con ninguna de estas cosas. El saber evita al final que nos engañes. Un poquito de conocimiento siempre viene muy bien. Dicen que la ignorancia es la felicidad, pero la ignorancia puede salir cara. El saber
también es útil y es bueno, requiere un poquito de esfuerzo, pero merece la pena. Y así ha sido un poco la presentación. Ahora voy a coger recortes de prensa para ir mostrando cómo los políticos hablan muy bien de la Iglesia Católica, y voy a ofrecer también noticias de historia y noticias actuales de por qué los políticos deberían de ser más prudentes con esas declaraciones. Así que voy a ir con una de las figuras más famosas y más queridas de los últimos años, una figura política, ¿vale? Ahí va, no tenía abierto aquí, bueno, lo abro en un momentito. Se trata de, a ver si aparece ahora, ahí lo tenemos, ¿vale? Pues nada, ahí vemos, ¿no?, a Obama y al Papa. Esto es un diario español, El País, muy reconocido, muy famoso aquí en España. Y el titular dice: Obama consagra el liderazgo del Papa. Esta noticia evidentemente ya tiene algún tiempo, es de marzo de 2014, ¿vale? Y vamos a ver pues unas declaraciones con unos elogios grandísimos de Barack Obama hacia Bergoglio. Dice aquí: la visita de Barack Obama a Roma consagró aún más, si cabe, el liderazgo mundial de Francisco. ¿Vale? Entonces eso es lo que decía. Hay gente que comúnmente piensa que la Iglesia Católica ya no pinta mucho, pero el presidente de la nación más poderosa del mundo dice que Francisco es un líder mundial. Continuaba diciendo: el presidente de la nación más poderosa del mundo hizo un llamamiento a prestar atención a los mensajes de José Mario Bergoglio. La suya es una voz que el mundo debe escuchar. Y habla Barack Obama de que el Papa pues tiene autoridad moral. Y bueno, yo estoy seguro que entre las personas que estéis aquí escuchando esto, yo conozco personas personalmente que me parece que tienen una moral y un sentido de la vida mucho más equilibrado que puede ser el de la Iglesia Católica, que ha estado siempre demasiado involucrados en asuntos de política, luchas entre facciones, acuerdos con dictadores y cosas por el estilo. Y en el caso de José Mario Bergoglio, también en Argentina hay casos de cómo había pederastas y a lo mejor en vez de encabusarlos, pues resulta que los llevaban luego a otro país. O sea, moral, no entiendo yo que la moral del Papa sea de las mejores. Aún así, las buenas declaraciones de Obama ya están, y se supone que un líder político tiene que estar muy bien formado, muy bien educado y saber de todas estas cosas. Y yo creo que seguramente se sepa en todo este entorno que la Iglesia Católica, si hablan bien, es por algún motivo extraño, de alguna forma el Vaticano tiene control de esta gente, ¿no? Obama le dijo que lo admiraba y que era una maravilla poder conocerlo. Claro, Barack Obama, una persona tan admirada y tan seguida, si Obama es admirado y él dice que admira a otro, las personas que admiran a Obama, pues también por invitación, pues bueno, la publicidad para el Papa Francisco es fenomenal con estas palabras de Obama. Aquí abajo luego no lo subrayé, pero luego pues también es una cita bastante interesante, porque Obama decía: nosotros, los políticos, tenemos el deber de encontrar las soluciones a los problemas. Su santidad, al Papa le gusta mucho este título, a los papas, su santidad, su eminencia, y un cristiano pues debe ser humilde, pero los títulos de su santidad y su eminencia pues no muestran mucho esa humildad. Dice Obama que los políticos tienen el deber de encontrar las soluciones a los problemas. Su santidad tiene la capacidad de abrir los ojos a la gente para que vean el problema, porque el peligro es la indiferencia y el cinismo cuando se trata de ayudar al menos afortunado. Entonces es como que Barack Obama, el líder de la nación más poderosa del mundo, decía que los políticos hay una cosa que no la pueden hacer bien y necesitan la ayuda del Papa. O sea, un poco pues como combinar fuerzas. Yo pienso que un país, una sociedad a nivel civil, hay mucho tipo de instituciones, muchas casas así donde pues a lo mejor se toman decisiones donde se puede ayudar a la gente, ¿vale? Y muchos ministerios, y en principio no tendría que hacer falta una institución religiosa para ayudar a hacer consciente a la gente de los problemas que hay. La gente por sí misma es muy consciente de los problemas que ya existen, pero bueno, Obama le concede aquí al Papa pues como un papel interesante, ¿no? Y termina diciendo Obama, otra cita que le tengo aquí subrayada, dice: ha inspirado a la gente de todo el mundo y también a mí con su esfuerzo por la justicia social y su mensaje de amor y compasión, especialmente por las personas que entre nosotros son los más pobres y vulnerables. Y este va a ser un poquillo el juego, ¿no? La Iglesia Católica siempre va a decir de sí misma que ama a la humanidad y que van a hacer todo lo bueno posible por la gente. Y luego, claro, yo estoy aquí diciendo que la Iglesia Católica dice lo que debe de decir,
pero que luego la historia y las noticias actuales pues demuestran como que la Iglesia Católica no es tan buena como dice ella misma ser, y tampoco es tan buena pues como dice Obama o como veremos algunos políticos y personas importantes más adelante. Entonces ahora voy a hacer el contraste. Hemos estado a Barack Obama hablando muy bien de la Iglesia Católica, y era una noticia donde se demuestra que el Vaticano pues no tiene tanta moral como dice Barack Obama. Esto es del diario Russia Today, un medio que no es de los más seguidos en España, pero bueno, que es un medio oficial que si comenta algo que es mentira o no es lo correcto, pues está sujeto a denuncia, tendría que dar la cara, así que se tiene que andar con cuidado con las declaraciones que se hacen, ¿no? Entonces aquí dice, el Vaticano construyó un imperio inmobiliario secreto con millones recibidos por Mussolini, ¿vale? Mussolini, un dictador. La Iglesia Católica nunca ha tenido problemas en llevarse bien con dictadores, le da igual tratar bien con gente de izquierda, de derecha. Lo que quieren es que los políticos, sean de donde sean, se lleven bien con ellos. Luego ya si el político habla mal de ellos, ya eso es otra historia diferente, pero ellos no tienen problemas en tratar con cualquier político, sea de la índole que sea. Dice, el Vaticano podría haber adquirido varias propiedades en el Reino Unido, Francia y Suiza con el dinero recibido de Mussolini durante el régimen fascista en Italia. Esto es lo que reveló el diario británico The Guardian tras haber realizado una investigación periodística y haber examinado los archivos del Servicio de Inteligencia británico, ¿vale? Dice, de acuerdo con el periódico, el Vaticano, a través de una red de empresas fantasmas, que esto es, los políticos que son un poco corruptos es lo que hacen precisamente, se crean empresas fantasmas para luego ir poniendo allí dinero, tal, y todo en plan fraude. Pues aquí se está hablando de que el Vaticano también utiliza esta técnica de crear empresas fantasmas, con lo cual, cuando estamos viendo que Barack Obama dice que el Bergoglio es una autoridad moral, bueno, pues ya digo que yo conozco personalmente a gente que me parece que tienen un sentido de lo correcto y de lo que es justo mejor que... Yo creo que, sinceramente, pienso que mucha gente en el Vaticano, mucha gente importante que pretende pasarse por buenos, saben que son malos y pretenden ponerse vestiduras de santidad. Entonces, este dinero, según The Guardian, fue recibido por la Santa Sede en 1929 de Benito Mussolini a cambio del reconocimiento papal del régimen fascista italiano. Esto es como un negocio, o sea, llega un fascista y le dice, yo quiero que el Vaticano me dé como títulos de santo, y a cambio el Vaticano, bueno, más bien es el Vaticano el que le dice, oye, le dice a una institución civil, como ocurrió en la Edad Media, pues quiero que me hagas una guerra, quiero que me eches aquí. Por ejemplo, en Italia estaban los lombardos, y los lombardos tenían muchos conflictos con la Iglesia Católica por los territorios de Italia. La Iglesia Católica, al no tener un ejército, tenía que convencer a un rey, pues como podía ser el rey de los francos, lo que es Francia ahora, y decir, oye, vete para acá a Italia, pelea con los lombardos, expúlsalos y dame este territorio. Y luego el rey franco le decía, vale, yo voy a ir allí, te voy a dar los territorios de Italia, pero luego tú a mí me tienes que decir delante de toda Europa que yo soy un santo. Entonces nada, era pues todo una especie como de negocio. Y esto ha ocurrido pues muchas veces. Termina diciendo la noticia, el representante oficial del Vaticano en Londres, el arzobispo Antonio Menini, se negó a comentar la situación. Si yo... Vale, he tenido una pequeña visita, pero continuamos. Pues como decía, si yo soy también el arzobispo de allí, de este sitio, y me presentan esta noticia, pues claro, pues también me quedaría corto en palabras para ver qué vas a decir. Otra noticia, para ver si el Papa es efectivamente o el Vaticano es una autoridad moral digna de ser escuchada. Videla dijo que la Iglesia sabía del asesinato de desaparecidos. En una entrevista en Córdoba, el exdictador sostuvo que las autoridades eclesiásticas tenían conocimiento directo de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Entonces aquí en esta noticia de lo que se está hablando es eso, de que Videla pues asesinó a gente que iba en contra del régimen. La Iglesia Católica tiene conocimientos, incluso Juan Pablo I tiene conocimientos de todo esto y le asesora de cómo tiene que ir haciendo. O sea, algo que bueno, ni personas corrientes, normales, personas que se supone que no tienen una espiritualidad, no se les pasaría por la cabeza hacer. Por la Iglesia Católica sí que fue capaz, ¿no? Entonces aquí Videla lo que está diciendo es que nos asesoraron sobre la forma de manejar toda esa situación, ¿vale? Dice Videla se considera ultracatólico
Y bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención como la Iglesia Católica, pues ya digo, no tiene ningún problema en tratar con Mussolini, con Videla, o sea, mal, bastante mal, ¿vale? Incluso aquí hablan de robos de bebés y demás, que aquí, por ejemplo, en España, lo que es el asunto de robo de bebés, pues aquí ha habido como denuncias de monjas involucradas en quitarle sus bebés a mujeres para luego dárselo a otra gente por dinero, y es que son muchas cosas donde está envuelta la Iglesia Católica: tema de pederastia, robo de bebés, dinero, dictadores, muchísimas cosas, la verdad. Y es difícil entender, pues como difícil de entender entre comillas, como los principales líderes políticos tienen declaraciones tan buenas de la Iglesia Católica. El Vaticano, un nido de conspiraciones. Noticias del Mundo, el año 2012. Hoy ya digo, nada más que es ir haciendo una pequeña presentación. Luego tengo el desarrollo de esta noticia, donde se hablan de intrigas del Vaticano y demás. Pero lo único que quiero dar a entender es hacer el contraste entre las buenas declaraciones de los políticos y luego cómo, buscando en la prensa, se encuentra como el Vaticano es una institución muy extraña, ¿no? El Papa y Putin abogan por una salida negociada al conflicto en Siria, ¿vale? Y aquí tenemos, pues eso, al Papa en pie, siempre de blanco, color de la pureza y de mayor autoridad moral, y Putin con un color más oscuro e inclinado. Elton John insta a santificar ya al Papa Francisco, ¿vale? Una publicidad para el Papa, pues fenomenal. Aquí pues dice Elton John: hagamos santo a este hombre ya, declaró el cantante renovando sus elogios al religioso a quien admira desde hace tiempo. Aquí pues tenemos al actual presidente, ¿no? Al actual rey de España, Felipe II, y nada, vemos ahí una inclinación pues prácticamente perfecta, ¿no? Se dice que cuanto mayor sea la inclinación, pues mayor reverencia. Aquí la inclinación pues casi que no puede pues ser mayor. El Papa siempre de blanco y el resto con colores más oscuros, salvo la excepción, porque luego por protocolo a las únicas personas que la Iglesia Católica le permite por protocolo también vestir de blanco es a reinas católicas. Se supone que aquí la reina de España, la reina Leticia, es una reina católica y por eso se le permite vestir de blanco. Si no fuera católica y quisiera estar al lado del Papa, o se viste de otro color o no puede estar al lado de él. Porque ya digo que el blanco es color de pureza y de mayor dignidad y autoridad moral. Hemos visto como Obama dice que el Papa es un líder, una gran autoridad moral, una voz que todo el mundo debe de escuchar. Y aquí, pues nada, pongo una noticia de Zenit, que es una agencia de prensa del Vaticano, ¿vale? Y aquí se declara lo siguiente: no hace mucho se reunían en Roma el primer líder político del mundo, Barack Obama, y la primera autoridad moral de la tierra, Benedicto XVI. La primera autoridad moral de la tierra. Entonces, cuando tú te lees enciclopedias católicas, ellos lo que explican es que lo espiritual está por encima de lo material. Y como lo espiritual está por encima de lo material, todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con países, Estado, dinero, todo tiene que estar sujeto a un liderazgo espiritual, porque si no al final lo material se descontrola. Entonces, lo espiritual por encima de lo material. Y luego, entre todas las religiones que pueda haber, pues ellos no dicen que el líder de otra religión sea igual de importante que ellos, sino que lo que están diciendo aquí es que es la primera autoridad moral de la tierra. O sea que dentro de budistas, de otro tipo de religiones, las que sean, filosofías, la máxima autoridad moral a nivel mundial, según aquí se está declarando en la agencia de prensa del Vaticano, es que el Papa es la primera autoridad moral. Entonces, si desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de la jerarquía católica, si los países quieren estar bien, tienen que aceptar la dirección del Vaticano y del Papa. Si no, los países van a tener problemas. Ahora vamos a ver también las declaraciones de un cardenal hablando de todo esto, de cómo los estados ateos es un desastre, ¿vale? Pero esto es un poco para retener un poco ahí en la memoria, ¿no? Que el mismo Vaticano dice que la primera autoridad moral en la tierra es el Papa. En aquel entonces era Benedicto XVI, ahora es Bergoglio y demás, ¿vale? Otra noticia: Colombia, Francisco y la Iglesia
han sido fundamentales para la firma de la paz. Lo que comentaba entonces en la introducción, que se generan problemas para que luego llegue la Iglesia Católica y ofrezca soluciones a todos estos problemas. Aquí dice, entrevista al periodista Néstor Pongutá: los guerrilleros son ateos, pero creen en Francisco, el hombre vestido de blanco. ¿Vale? Se genera un poco la sensación de que los políticos no llegan a solucionar una serie de problemas, pero de repente llega el Papa, ofrece como más respeto, más credibilidad, y hay veces que los problemas se solucionan. Y creo que esto va a ser una constante de aquí a los próximos años, hasta que el papado consiga recuperar otra vez el ejercicio público del poder civil por aclamación popular. Aquí un poquito de historia para que veamos un poco lo que ha sido la Iglesia Católica, de dónde viene, y que luego cuando ves ciertas declaraciones y ciertas cosas, ves que la Iglesia Católica no ha cambiado ahora mucho de lo que era antes. Ahora lo que pasa es que le toca estar un poco más detrás de las cortinas, pero la Iglesia Católica, si recupera otra vez el poder, no creo que vayan a poner un papa muerto aquí para enjuiciarle, como estamos viendo aquí en la imagen. Pero vamos, que van a tener las mismas actitudes extrañas y cosas malas que ocurrían en la Edad Media, cuando alguien criticaba a la Iglesia Católica, volverán a ocurrir. Aquí, por describir un poco lo que dice este diario, dice: un error terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal, revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza, casi esqueletizada, donde las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Aparece descrito en el episodio en el Concilio Romano 898. Entonces, volvemos a lo mismo. Llegan los políticos, se inclinan, llegan los cantantes, se inclinan, dicen que la Iglesia Católica es una maravilla, una gran autoridad moral, pero es que yo conozco gente normal que es que bajo ningún concepto se le ocurriría hacer esta barbaridad. Y es que luego, como la Iglesia Católica le cuesta un montón retractarse de los errores que han cometido en el pasado, no creo que haya declaraciones donde dijera que esto estuviera mal hecho, sino que ellos van a justificar de alguna manera que esto se tenía que hacer. Dice: en pocos episodios quedó más patente la teatral oscuridad de la Alta Edad Media, como en el llamado Sínodo del Terror, también nombrado como el Concilio Cadavérico. Si bien es habitual sacar a la luz los trapos sucios y los excesos de los antecesores en el cargo, que por cierto no es una actitud muy cristiana, ¿no? O sea, uno siendo humilde, pues a lo mejor pues tiene que ser un poco prudente con las declaraciones, no es plan tampoco de sacar con tanta facilidad los trapos sucios cuando uno mismo seguramente también tenga cosas que ocultar. Pero bueno, aquí un poco lo que estoy diciendo es que los papas, pues cuando tenían competencia, hablaban todo lo que podían mal el uno del otro, y bueno, algunas veces sería con verdad, otras con mentira. Y aquí dice que el Papa Esteban VI llevó hasta el extremo esta práctica al desenterrar el cadáver del que antes que él ocupó la silla de San Pedro. Poco pudo hacer el cadáver putrefacto del Papa Formoso, que asistió al proceso judicial ataviado con los honores de cualquier pontífice, sin decir una sola palabra, como es costumbre entre los muertos, para evitar que fuera declarado inválido su papado y se anularan todas sus ordenaciones. La Italia del siglo IX era capaz de este espectáculo macabro y de muchos otros de esta clase. Muy extraño, la verdad. Y luego, pues nada, aunque vemos que la Iglesia Católica pues tiene cosas extrañas, aquí tenemos una noticia que dice que Macron enerva a la izquierda al defender reparar el vínculo entre Iglesia y Estado. Reparar el vínculo entre Iglesia y Estado. ¿De dónde viene esto? En la Edad Media había un vínculo fortísimo entre lo que eran los diferentes países, los estados, y la Iglesia. Todos los estados aceptaban directrices y ordenamientos que procedían de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica decía A, los estados decían igual exactamente A. Y todo eso cambia en 1798 con la Revolución Francesa, donde toda la sociedad dijo no a las ideas religiosas y se puso a la razón como máxima herramienta para alcanzar lo que es la verdad y las normas de comportamiento y demás. Entonces, desde la Revolución Francesa, muchos países también han imitado este mismo movimiento y han dicho no queremos relación entre Iglesia y Estado, que la Iglesia se dedique a asuntos de religión y los Estados nos dedicamos a lo que son asuntos de dinero, asuntos de política, hacer leyes, hacer que se cumplan, etcétera. Entonces, hay como la idea de que Estado e Iglesia tienen que ir por separado, y yo estoy de acuerdo con esa idea, porque en el caso de la Iglesia Católica en la Edad Media, la verdad es que fue un desastre, porque mucha gente
que no hizo civilmente nada malo, por tener ideas religiosas diferentes en la Iglesia Católica, se le perseguía como un criminal. Entonces nunca se tiene que permitir que haya relaciones o que la Iglesia diga a un Estado cómo se tienen que hacer las cosas, al igual que tampoco un Estado tiene que ir a ninguna iglesia a decirle cómo tienen que adorar a Dios, porque se supone que una iglesia es donde más tienen que saber de eso, mientras la religión no sea fundamentalista ni vayan por ahí persiguiendo matar a gente de otras religiones y demás. Cada uno puede adorar a Dios en conciencia sin ningún problema. Entonces aquí, algo que a mí me parece que es correcto, que haya separación entre Iglesia y Estado. Aquí, claro, siendo Francia el origen de la Revolución Francesa, Macron pues dijo esto y claro, pues llamó mucho la atención y pues se recogió un poco en los medios de comunicación. Aquí pues comenta que la oposición acusa al presidente francés de atentar contra el laicismo, uno de los principales fundamentos de la República. Ya por lo que estoy diciendo ya he dado un poco la definición del laicismo, pero bueno, la he cogido también de la Wikipedia. El laicismo se define de la siguiente manera. El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas, ¿vale? Esto es un poco garantizar, garantizar que la Iglesia pues no tenga acceso de nuevo al poder civil, ¿vale? A ver si esto sigue grabándose bien. Perfecto. Bien, entonces en el cuerpo de la noticia se comenta lo siguiente. Si hay algo que la República Francesa defiende con uñas y dientes es su laicismo. Poner en entredicho la ley de 1905 que establece la estricta separación entre Iglesia y el Estado es un anatema y los discursos de cada presidente sobre el tema son objeto recurrente de escrutinio público. Emmanuel Macron no llegó a cuestionar este principio, pero al afirmar este lunes ante la Conferencia Episcopal de Francia que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado y que es importante repararlo, ha abierto la caja de los tronos. ¿Qué quiere decir? Que hay que reparar el vínculo entre la Iglesia y el Estado. Dice Macron, el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado y es importante repararlo, dijo el presidente ante unos 400 invitados reunidos en la gran nave cisterciense del Colegio de los Bernardinos en París. Muchos podrán creer que estas palabras contravienen la laicidad, pero yo considero que la laicidad no tiene la función de negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni de desarraigar de nuestra sociedad la parte sagrada que nutre a tantos conciudadanos, añadió, ¿vale? Dice que hace falta un diálogo indispensable con la Iglesia para dejar atrás los malos entendidos y la desconfianza mutua. Es como, al final es un poco como decir, vale, es verdad que Francia es laica, que no hay que meter el tema de Iglesia y tal, pero es un poco como diciendo, oye, que la Iglesia tampoco es tan mal, ¿no? Habla un poco de diálogo indispensable, ¿no? Y a su juicio se han marcado las elecciones en los últimos años. En este sentido, garantizó que en el debate sobre las nuevas formas de reproducción se contará con todas las familias filosóficas, religiosas, políticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hay otro político francés que decía lo siguiente: el flamante primer secretario del Partido Socialista, Olivier Fauré, también expresó su perplejidad por el discurso del presidente ante la jerarquía católica y decía, pero ¿de qué nos hablan? La Iglesia Católica nunca ha sido excluida del debate público. ¿Qué vínculo hay que restaurar con el Estado? Efectivamente, ¿qué vínculo hay que restaurar con el Estado? Yo soy de la línea del pensamiento de este señor, del señor Faure. Yo pienso que la separación entre la Iglesia y el Estado es mucho mejor que se vea así debido a la historia dura, agresiva que ha tenido la Iglesia Católica en su relación con lo que es el poder civil. Pero vamos a ver alguna cosilla interesante de Macron. Esto es una noticia de La Vanguardia, ¿vale? Y dice, a Francia le cuesta todavía descifrar a Emmanuel Macron. El personaje presenta ambigüedades, cuando no enigmas, en su vida privada y en su ideario. Uno de ellos es su fe. Su familia no era religiosa, pero él, a los 12 años, siendo alumno de una escuela jesuita, es muy interesante lo de los jesuitas, es luego también para hacer un tema aparte, ¿no? La influencia, el poder, cómo surgieron allí en la época de la Reforma Protestante. Para mí los jesuitas son de la gente con más inteligencia y con más poder que existe en el mundo, y no es precisamente un uso del poder para bien.
Entonces Macron estudió con los jesuitas en Amiens, decidió bautizarse a los 12 años, que fíjate, un chaval con 12 años no suele tener tampoco un interés en religión. A lo mejor aquí en España a los 12 años pues está pensando en hacer la comunión, pero no exactamente por motivos religiosos, sino porque hay muchos regalos, hay fiestas como un cumpleaños, pero con más regalos y con más fiesta y demás, ¿no? Un estrecho colaborador de Macron lo ha definido como agnóstico espiritualista, un concepto sincrético, como el movimiento que le llevó al Eliseo, la República en Marcha. Él mismo se ha calificado de no creyente, aunque receptivo a la presencia de la trascendencia. Entonces él está haciendo ahí como un papel intermediario, ¿no? Ahí se cuenta que estudió con los jesuitas. Yo entiendo que los jesuitas son gente que es una institución católica que se creó con la idea de traer a todos los reyes protestantes otra vez al seno católico, ya fuera por las buenas o por las malas. Mi idea de los jesuitas es que son un poco los primeros servicios secretos profesionales que se crearon, porque los jesuitas luego no decían ser católicos, se acercaban a los reyes protestantes, intentaban influir y bueno, una de las formas que los jesuitas luego quisieron hacer que los países protestantes regresaran al catolicismo era diciendo, bueno, si a los reyes ya no los podemos cambiar, vamos a hacernos los número uno en educación, que nos dejen a sus hijos para que los formemos, sin decir que somos jesuitas, y poco a poco vamos sembrando de nuevo en la mente de los niños pues las semillas de que la Iglesia Católica es una buena institución. Entonces la idea que tengo de los jesuitas es gente muy inteligente, muy bien preparada, pero cuyo objetivo principal es que el mundo vuelva a considerar al Vaticano como la institución más importante que hay en el mundo. Y hay por ahí en internet lo que es el juramento jesuita, donde hay una parte donde habla de total agresividad sobre la gente que no cree que el Papa sea bueno, que hable mal de la Iglesia Católica. Eso no quiere decir que todos los jesuitas sean malos. Estoy seguro que hay gente que, si tengo razón con esta visión de los jesuitas, hay gente que no sabe todo esto. Pero sí estoy convencido de que luego los jesuitas que están arriba, que mandan, que ya saben lo que hay, sí que tienen un poco esta idea en mente. Entonces, aquí Macron, que demuestra cómo tener actitudes católicas, es como que no lo quiere confesar mucho, va ahí un poquillo de tapado, como ocultándose, y dice que sí, que respeta mucho el laicismo de Francia, y está ahí, pues eso, palabras como sincretismo, que el sincretismo es como mezcla de diferentes actitudes religiosas, se le define aquí como ambiguo, como no creyente pero que acepta la trascendencia, o sea que es como un intermediario entre una Francia que quiere seguir siendo laica, pero él ya como que quiere ir metiendo a la Iglesia Católica a formar parte de las decisiones que se van tomando allí. Yo creo que con el tiempo van a caer Francia, va a caer España, van a caer poco a poco. Por haber tenido ahí otra visitilla y nada, por lo que decía, que todos los países europeos pues poco a poco, imagino que irán, o casi seguro, van a ir poco a poco cediendo a esa separación entre Iglesia y Estado para ir aceptando más la influencia de la Iglesia dentro de lo que son los asuntos civiles, de legislación, gestión económica y demás, ¿vale? Vemos pues eso, la fama del Vaticano y del papado pues en auge. El Papa Francisco es el segundo líder mundial con más seguidores en Twitter. Y aquí una buena declaración de este señor, el cardenal Antonio Cañizares, aquí en España, aquí en una fotografía con el anterior rey, ¿vale? Y este hombre decía respecto al racionalismo y a lo que es la separación de Iglesia y Estado, decía lo siguiente, dice, esto es el diario Religión y Libertad, un diario religioso que sale por internet aquí en España, bueno, se puede ver en cualquier lado, ¿no? Y dice, el problema más radical de nuestra sociedad y de nuestra cultura, y el de las más vastas consecuencias para el hombre y su futuro, es el de la negación de Dios y el de vivir como si Dios no existiera. Este laicismo arrastra a muchos a la ruptura de la armonía. Es por ello que el mal radical del momento consiste en el deseo de ser dueños absolutos de todo, de dirigir nuestra vida y la vida de la sociedad a nuestro gusto sin contar con Dios, como si fuéramos verdaderos creadores del mundo y de nosotros mismos. Todo parece que sea obra humana y que no puede ser nada más que obra humana. Así que él aquí está diciendo que es un error que el hombre tome sus propias decisiones, quiera construir la vida desde sí mismo y que hay que contar con Dios, ¿vale?
El único problema es que, como veíamos antes en la otra cita del otro diario del Vaticano, Zenit, en el que decía que el Papa es la máxima autoridad moral a nivel mundial, aquí está lo material y aquí lo espiritual. Y entonces ellos allí ya dicen que, o en las enciclopedias católicas dicen que lo espiritual está encima de lo material. Y luego, como el Papa pues no está en igualdad de condiciones con otras religiones, sino que el Papa es la máxima autoridad moral a nivel mundial. Por ejemplo, el Papa no es un igual al Dalai Lama. A ver, si el Papa es la máxima autoridad, el Dalai Lama pues ya está un poquito por debajo. El Dalai Lama tiene que escuchar lo que dice el Papa y no al revés. Entonces, aquí lo que está diciendo es que tener desconectados a Dios de la sociedad es malo. Y como ellos luego son los número uno en la relación con Dios, pues evidentemente el catolicismo es el que tiene que influir en los países, en lo que se hace. Aquí luego ya en este segundo párrafo lo termina ya de resumir. Dice: todas las corrientes de pensamiento de nuestro viejo continente, como de cualquier otra parte y lugar, y todos cuantos tienen responsabilidades sociales, culturales o políticas en el mundo, deberían considerar a qué negras perspectivas podría concluir la exclusión de Dios de la vida pública. Reconozcámoslo claramente, no es posible un Estado ateo, ¿vale? Este hombre, y esto es realmente lo que yo entiendo que quiere la Iglesia Católica, es romper de una vez con la barrera que los estados laicos tienen, impidiendo que la Iglesia Católica vuelva a dirigir los asuntos civiles de los países, de las naciones. Además, que habla de todos cuantos tienen responsabilidades sociales, culturales o políticas en el mundo. O sea, toda la gente que tiene alguna importancia, toda la gente que tiene una influencia, tiene que, aquí no está diciendo claramente que se tienen que hacer caso de la Iglesia Católica, pero vamos, que deduciendo, si Dios tiene que influir en las políticas de las naciones y ellos son los que mejor representan a Dios en la tierra, lo que está diciendo claramente es que la Iglesia Católica es quien tiene que ser quien vuelva a influir para bien en los países, ¿vale? Así que este se atrevió a hacer esa declaración, otros muchos son más prudentes, otros muchos cardenales lo mismo no hacen esas declaraciones, aunque luego siempre hay algún momento en el que casi todos los cardenales dicen cosas por el estilo. Aquí vamos a ver un poco el por qué la élite política de los países, como veíamos en el caso de Macron, que había sido educado por jesuitas, pues vamos a ver un motivo por el que la élite, en contra de lo que pensamos la mayoría de la gente común, que no tenemos una especial consideración hacia la Iglesia Católica, vamos a ver por qué la gente de primer nivel sí que tienen esta consideración sobre la Iglesia Católica. Y aquí, en este diario que es de economía, decía jesuitas Opus Dei, en el top de ranking de escuelas de negocio. La formación no está en crisis, pero el sector no es inmune a la situación. Y dice: el Financial Times publica cada año el ranking de rankings donde nuestras escuelas de negocio aparecen entre las 25 mejores. ISE y ESADE están en el top. Es destacable que 2 de estas business schools tienen relación con congregaciones religiosas, creadoras de líderes empresariales y espirituales formados en el management, han pasado por las aulas en las que el Opus Dei y los jesuitas rivalizan por hacerse el liderazgo en los MBA Masters Business Academy. Entonces vemos esto sobre las escuelas de negocios, también son los número uno en enseñar a políticos, y yo creo que aquí es por donde podemos encontrar la afinidad que la gente que manda tiene respecto a la Iglesia Católica. Aunque la gente común no tenemos tampoco un trato de favor de la Iglesia Católica, la gente que está arriba, la gente que manda, han recibido educación de la Iglesia Católica, les deben una educación, les deben un favor, a lo mejor han estado allí de niños, les han inculcado la idea de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, o simplemente ofreciéndole todas las cosas materiales que puede ofrecer este mundo con esa formación, pues buenos coches, buen estatus, poder. Pues al final el caso es que la Iglesia Católica, por uno de los motivos por el que recibe tantas buenas palabras de gente que manda, es porque los han educado. Aquí, por ejemplo, encontramos a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que ha estado ahora, no sé si seguirá liderando, no sé qué es de Raúl Castro, pero bueno, con una actitud muy reverente respecto al Papa. No es una inclinación tan grande como la fotografía, la imagen que hemos visto del rey de España, de Felipe, donde la inclinación era prácticamente 90 grados, aquí son pues 30, 25, 35 grados, pero bueno, el hombre ya también está más mayor, seguramente si estuviera más joven, pues habría que ver si no tendría una inclinación incluso un poquito más grande.
Así que nada, lo de siempre. Raúl Castro, vestido rigurosamente de oscuro y de blanco, el color de la pureza y de la autoridad moral, pues el Papa. Aquí tenemos a una persona pues que en los últimos años ha sido una figura pública muy importante. También tuvo declaraciones sobre la Iglesia Católica un poquillo contundentes, había veces que se enfadaba y tal, pero luego al final siempre tenía palabras muy amables y muy positivas sobre la Iglesia Católica. El Papa Francisco se reúne con Martin Scorsese en el Vaticano. El director de cine norteamericano le ha mostrado a los pontífices su nueva película Silencio, dedicada a la misión de los jesuitas en Japón en el siglo XVII. Así que tenemos aquí a este famosísimo director de cine reuniéndose con el Vaticano para presentar una película de jesuitas, ¿vale? Y claro, yo aquí diciendo que los jesuitas pues son la gente que, pues eso, que tiene que ver con los servicios secretos, con todo eso de dinamitar la economía de países pobres, todo por el afán de que todos los países del mundo vuelvan al redil católico. Los jesuitas, entiendo yo que son los número uno en crear problemas para que la gente lo pase mal, llegue el Papa a presentarse como alguien bueno y que todo vuelva bien. Pues Scorsese, no sé si tendrá más conocimiento o no, pero ha hecho una película sobre jesuitas, no he visto la película, pero imagino que los jesuitas pues quedarán bastante bien y la Iglesia Católica también. El caso es que, bueno, aquí ya pues otra figura pública importante reuniéndose con el Papa. Leonardo DiCaprio, que también tiene muchos seguidores y seguidoras, pues si DiCaprio es seguido y él pues besa la mano del Papa, pues mucha gente que le sigue, pues esto es una publicidad excepcional también para la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papado. El Papa y el fundador de Facebook focalizan la cultura del encuentro. Mark Zuckerberg ha sido recibido en el Vaticano junto a su esposa Priscila, blanco y negro. Y esto, bueno, pues es con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, sobre la formación y constitución de la Unión Europea y demás. Voy. Vale. Cierra la puerta con llave. Vale. Bueno, ahora ni lo voy a cortar siquiera, voy a continuar con el vídeo. Aquí tenemos eso, al Papa estrictamente de blanco, y nada, aquí luego vemos al antiguo presidente de Holanda, François Hollande. Aquí tenemos al antiguo presidente español, Mariano Rajoy, y aquí está Angela Merkel, que todavía sigue siendo presidenta de Alemania, y todos estos son los diferentes presidentes de todos los países, todos de negro, y el Papa bien de blanco. Y bueno, aquí en instituciones vaticanas, que bueno, que yo no estaba allí, pero dicen que la majestuosidad y belleza de lo que allí hay es grandísimo. Aquí lo pone, el Papa Benedicto XVI recibe al secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta. O sea, este era el que dirigía el Pentágono, ni más ni menos. Pues nada, el líder del Pentágono, una institución militar, pues besando también el anillo al Papa, lo que se viene diciendo, ¿vale? Que el Papa es la máxima autoridad moral a nivel mundial. Panetta besó la mano del Papa y este le dijo, gracias por ayudar a proteger el mundo. El secretario de Defensa estadounidense le respondió, ore por mí, ¿vale? Así que Panetta, un católico ferviente, está en Roma como parte de una gira de una semana por Europa para conversar con ministros de defensa sobre los conflictos de Afganistán y Mali, ¿vale? Así que mucho apoyo para la Iglesia Católica, en la alta jerarquía, somos la gente común, los únicos que todavía no hemos entrado en eso. Yasser Arafat, una figura que ha caído muy bien, una de las últimas figuras políticas que ha caído muy bien a nivel mundial, ¿vale? Porque en todo el tema del conflicto de Israel y Palestina, pues Palestina es un poco como la que recibe más palos por parte de Israel, y bueno, pues Arafat también tenía buenos gestos con la Iglesia Católica. Yo con todo esto, yo no sé si Arafat luego tenía alguna crítica o algún pensamiento crítico con respecto a la Iglesia Católica, pero lo que sí sé es que la Iglesia Católica al final pues recibe muy buena prensa pues, por esta clase de gestos, ¿no? Líderes, pues si al final tratan con respeto y reverencia a gente de la Iglesia Católica, pues la gente puede pensar, pues por algo será. Yo si me encontrara con alguien importante de la jerarquía católica, no creo que le hablara mal ni nada, pero besar el anillo y tal, pues tampoco me veo y tampoco me lanzaría ahí a hablarle, no, es que la Iglesia Católica, esto, lo otro, aquí lo hablo con más confianza, pues bueno,
a gente que en principio no tiene ideas sobre religión, pero sí que es verdad que luego a la gente hay que respetarla. O sea, no intentaría tampoco montar tampoco una escena. También un poco porque yo creo que, por ejemplo, una persona de este nivel, de un papa, yo creo que sabe lo que son, saben lo que están haciendo. A lo mejor algún católico, algún curilla de alguna iglesia, o bueno, ya digo, incluso jesuitas, que son gente muy preparada. Sí pienso que hay jesuitas que se van a dar cuenta, si tengo razón, de lo que es la Iglesia Católica y el jesuitismo, y sí pienso que al final van a ver un poco las cosas raras que hacen, y al final va a dejar todo eso de lado, pero vamos, que yo no creo que le diera tampoco un beso. No sería descortés, no sería maleducado, pero no besaría. Ahora vamos a ir, hemos visto un montón de imágenes de gente importante haciendo buenos gestos y buenas palabras sobre la Iglesia Católica, y aquí ahora algo malo, ¿no? El padre Benedikt Groeschel justifica el abuso sexual. Los jóvenes son unos seductores, ¿vale? En vez de echarle la culpa a los pederastas, pues le echan la culpa un poco a los jóvenes. A sus 79 años considera que los jóvenes de 14, 16 y 18 años los provocan. Cree que los curas que cometen estos abusos no deberían ir a la cárcel porque no son culpables y su intención no es cometer un crimen. Esto, si lo dijo, es porque le salió en ese momento del corazón. Luego, claro, como las palabras fueron como muy contundentes, recibió muchas críticas y se tuvo que desdecir. Dice un compañero fundador de su comunidad de frailes franciscanos, cree que sus palabras se deben a la edad y a su estado de salud tras un accidente de tráfico. Por la edad, pues ojalá se hubiera vuelto más amable, o por el accidente de tráfico hubiera tenido a lo mejor un comportamiento un poco más inocente, pero bueno, no relaciono yo que luego te pasa algo malo con que luego te pongan de mal humor. También te puede dar, por ser más feliz, sonreír más, ¿no? Y luego dice, él y la revista han pedido perdón, no tuve intención de culpar a las víctimas, dice el padre, nunca, dice, nada más lejos de la realidad, añadió a la publicación. Entonces al final hizo unas declaraciones muy contundentes y rectificó, pero aunque luego tuviéramos ahí la noticia de que realmente era como que querían corregir las declaraciones de este hombre, aquí tenemos otra noticia del diario 20 Minutos, aquí en España, en el que dice: el Vaticano estudia que altos cargos puedan responder por casos de abusos. Si el Vaticano está estudiando que altos cargos puedan responder por casos de abusos, eso quiere decir que hasta entonces no se estaba considerando dentro del Vaticano que altos cargos pudieran responder por esto. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que la Iglesia Católica ha estado siempre protegiendo a altos cargos de que lo que son tribunales civiles puedan encausar a altos cargos de la Iglesia Católica por casos tan graves como la pederastia, que puede destrozar un poco la vida de cualquier persona, porque en su juventud, pues si una persona mayor pues abusa de ti, pues la verdad es que eso tienes que estar fuerte psicológicamente para luego recuperarte de algo así. Entonces, aquí ahora, claro, llegamos a un punto delicado, porque hasta que la Iglesia Católica no ha salido mucho en los medios de comunicación en los casos de pederastia, la Iglesia Católica ha intentado siempre no tener que humillarse ante tribunales civiles. Claro, humillarse porque la Iglesia Católica es lo que decía, ellos están a un nivel espiritual y un tribunal civil está por debajo de ellos. Nunca ha querido someterse a los tribunales civiles, pero hay una situación, al final, aunque el Vaticano tiene un gran control sobre la política y la economía e incluso los medios de comunicación, hay cosas que ya son escandalosas, y el tema de la pederastia es como que ya ha rebosado pues toda medida de contención, y se ha hecho ya un poco de dominio público, porque al final, a pesar de que intentan mantener una imagen excelente, pues entre el robo de bebés, en los casos de pederastia, la gestión de dinero y una serie de cosas, pues la verdad es que al final pues todo se va desbordando. Entonces ellos han intentado, en la medida de lo posible, siempre frenar el tener que ir a tribunales civiles para encausar casos de pederastia dentro de la Iglesia, ¿vale? Como también podemos ver aquí, ¿no? Adolescentes polacos lamen la nata de las rodillas de un sacerdote. Entonces, la verdad es que estas cosas merecen, hasta hace pocos años, por ejemplo, un sacerdote polaco, pues si a la Iglesia Católica lo hubieran dejado decidir, pues lo hubieran enviado a Italia, a un pederasta de Italia por lo envían a España, y así en Argentina, Colombia, iban circulando de una diócesis a otros. Entonces, todo el tema de la pederastia ha sido de dominio público. Entonces ahora
cómo quiere enfrentar la Iglesia Católica todo este problema, porque claro, el Vaticano quiere presentarse como una institución, como un líder moral mejor que los políticos, entonces, pero estaban un poco entre que no se querían humillar como institución espiritual a ser regidos por tribunales civiles, pero también quieren mejorar su imagen, entonces ahí han tenido que hacer un tema pues, bastante complicado, ¿no? Como ya el tema de la pederastia ha llegado a cotas muy grandes, pues aquí tenemos una noticia del CNN en el que explicaban cómo debe ser juzgado un sacerdote, y esta noticia pues creo que es del 2015, en junio de 2015. Dice, por primera vez un sacerdote irá a juicio por cargos de pederastia y será la primera vez que este tipo de casos es ventilado en una corte, ¿vale? Así que en 2015 es cuando seguramente por primera vez un sacerdote se ha sentado ante un tribunal civil por el tema este de la pederastia. Yo creo que el Vaticano esto no lo hubiera permitido si no hubiera tenido demasiada trascendencia. No se hubieran dejado humillar como institución espiritual a ser encausados por un tribunal civil. Ellos siempre han querido gestionar esto de forma interna, pero ya digo que claro, su imagen está dañada y ellos quieren que su imagen delante del público, delante de la población mundial, vuelva a estar limpia, así que al final, ante ya algo más que evidente, pues han tenido que ceder, porque claro, si se hubieran negado a no dejar que ningún sacerdote llegara a un tribunal civil, eso hubiera clamado al cielo, pero ellos ya están haciendo movimientos para usar este tema para quedar bien, ¿no? El Papa sobre los abusos sexuales, nadie hizo más que la Iglesia y es la única atacada, así que incluso hasta el tema de la pederastia, la Iglesia Católica lo va a usar, ¿vale?, para presentarse como una institución más limpia y más sincera que otras instituciones, porque por ejemplo dentro de la clase política vemos que es muy raro que cuando se coge a algún político habiendo hecho algo raro, que éste pida perdón y rectifique. Aquí el Papa y el Vaticano es como que sí que van a jugar la baza ahora de, bueno, aunque en principio no querían humillarse a ser juzgados por un tribunal civil, ¿vale? Pues ahora pues lo que van a hacer es como intentar ofrecer margen de limpieza, como que se van a poner serios con el tema, que de verdad se van a poner ahí y demás, pero bueno, aquí claro ya entramos en una dinámica un poco difícil, porque todas esas cosas, todos esos juicios, al final que van a ser gente de primera categoría dentro de la Iglesia Católica. Yo para mí que va a ser un poco como el tema de las drogas que comentaba anteriormente, que a lo mejor por las noticias que salen en televisión de que llega un barco a Galicia aquí en España, llega un barco, lo incautan y a lo mejor se han hecho pues con 1 tonelada de droga. Pero luego lo que está circulando es muchísimo más. Yo creo que la Iglesia Católica, para limpiar su imagen, va a permitir que el 5 o 10% de sacerdotes pederastas a lo mejor pase a un tribunal civil, pero estoy seguro que luego la gente con altos cargos dentro de la Iglesia Católica, estoy convencido de que muchos no van a ir para allá y dudo de que se vayan a creer, que tengan la intención sincera de corregirse de la pederastia. Ahora vamos a ver una noticia en el que apunta hasta la posibilidad de hasta qué punto la Iglesia Católica realiza estas prácticas. Aquí tenemos una noticia de Yahoo, un medio oficial, y el titular dice: Emanuela Orlandi fue esclava sexual en el Vaticano según el exorcista jefe. Pero además que terminó muy mal esta muchacha, dice la noticia. Ya de por sí cabe esperar palabras sorprendentes e inesperadas del principal exorcista del Vaticano, pero nada podía haber preparado a la Santa Sede para sus últimas declaraciones. El padre Gabriele Amorth ha asegurado que Emanuela Orlandi, la famosa quinceañera romana que fue secuestrada en 1983, estuvo en realidad en la ciudad del Vaticano durante el tiempo que estuvo desaparecida. Allí, un círculo de pederastas la convirtió en su esclava sexual y la usaron en varias orgías. Cuando se cansaron de ella, la asesinaron. Entonces aquí hay una persona muy importante dentro de la disciplina católica, dentro de la jerarquía católica, que está diciendo que dentro del mismo Vaticano hicieron orgías con esta muchacha, pederastia, incluso asesinato, y yo por lo que tengo entendido no es la primera vez que ha ocurrido esto. Hay más noticias en otros medios de comunicación oficiales sobre el caso este de Emanuela Orlandi. Algún día pues puedo dar más detalles, pero aquí ahora
el Vaticano, en lo que ha podido, ha ocultado todo lo que es el tema de la pederastia. Cuando ya ha sido algo grandísimo, es cuando a partir de 2015 ha empezado a permitir como que algunos sacerdotes pasen por tribunales civiles, lo cual para ellos es una humillación, pero ante la mala imagen que estaban teniendo y siendo para ellos la imagen muy importante para engañar a la población mundial, pues han accedido a que algunos sacerdotes pasen por tribunales civiles. Yo creo que no lo hacen de corazón, pienso que ya ha sido un poco pues, para salvar la situación, y yo creo que la realidad del Vaticano tiene que ver con este caso de esta pobre muchacha, Manuel Orlandi, que bueno, acabó de la peor manera posible. Y bueno, no penséis que Gabriel Amor, el que hizo estas declaraciones, le quitaron dentro de la Iglesia Católica. Él sigue ahí, ha hecho declaraciones también muy contundentes en años recientes, diciendo que dentro de la jerarquía católica ocurren cosas muy duras. También podré poner algún día alguna declaración más de este hombre. Pero luego la policía y los tribunales y los jueces no han ido allí a encausar a nadie en el Vaticano por este hecho. Esto es lo que le pasó a Manuel Orlandi. Entonces yo creo que la Iglesia Católica sí que tiene como el control y el poder para decirle un poco a los medios civiles, a los tribunales civiles, qué es lo que me vas a enjuiciar y qué es lo que no me vas a enjuiciar. ¿Vale? Esto es ya noticia de 2013, anterior a la noticia que ponía antes. Dice: el Vaticano no compartirá con la ONU su información sobre abusos a menores. Entonces era como que el Vaticano se negaba a colaborar directamente con la ONU y con las instituciones civiles, pues para abordar el tema de la pederastia dentro del seno católico. El tema ya fue tan de dominio público que ya por su propia voluntad, no creo que porque le presionara a la policía ni media, sino por propia voluntad dijo: nos conviene ir entregando a algunos cuantos pederastas para dar la imagen de que somos buenos. Pero no soy de la idea de que la Iglesia Católica tenga la verdadera intención de reformarse en su más alta jerarquía de todo este gusto por la pederastia y todas estas barbaridades. Y bueno, yo lo que pienso que ocurre ahí dentro del Vaticano es una verdadera barbaridad. Así que ahí está un poquillo el debate. Ellos van a intentar limpiar su imagen. Gente como yo, pues vamos a seguir diciendo que son una institución muy extraña, ¿vale? Y bueno, para terminar, voy a ir haciendo ya un poco una presentación de lo que va a ser el segundo vídeo que quiero hacer dentro de poquito. Esto es del diario HuffPost, ¿vale? Pues hizo como una pequeña tirada sobre 10 hechos que tenían que ver con cosas que la Iglesia Católica hizo mal, ¿no? Incluso lo tituló Atrocidades cometidas por la Iglesia Católica. Yo, para hacer una presentación de lo que va a ser la segunda conferencia, hablaré de esta segunda, que es William Tyndale. Este hombre era un reconocido inglés y figura clave del protestantismo, y fue quien introdujo por primera vez la Biblia al inglés y hebreo, además de ser el primero en imprimirla al inglés. Tyndale desafió al Papa imprimiendo miles de ejemplares del Nuevo Testamento para que tuviera acceso a él la gente común, lo cual fue tomado como un claro desafío para las conveniencias de la Iglesia, que más tarde comenzó a confiscar los escritos y a quemarlos. En 1535, Tyndale fue encarcelado y un año más tarde fue amarrado a una estaca para ahorcarlo y quemarlo de manera pública. Entonces, este hombre, Tyndale, no robó, no mató, no se saltó ninguna norma, ninguna ley civil que hubiera en aquella época. Lo único que hizo fue coger la Biblia, traducirla al idioma de la gente, para que la gente supiera lo que ponía en la Biblia, en el libro. Yo, cuando he hablado sobre política y religión, algunas veces me han dicho que la Biblia ha sido un libro que ha estado manipulado por la Iglesia Católica. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que la Iglesia Católica mató a William Tyndale por traducir la Biblia al idioma del pueblo. La Iglesia Católica nada más que quería que la Biblia estuviera en latín, y nadie, salvo gente del clero, sabía latín, con lo cual la Biblia estaba completamente secuestrada y encerrada para la gente. Lo único que la gente podía saber de la Biblia era lo que le contaba el clero, porque luego las misas se hacían en latín, o sea, nadie se enteraba de nada. Entonces, durante 1000 años, ¿vale? Cuando la Iglesia Católica empieza a dominar con verdadera fuerza Europa, cuando el emperador romano pierde el suficiente poder en Europa y se hace con él el obispo de Roma, el Papa,
Eso fue más o menos sobre el año 500-538, ¿vale? Desde el 538 la Iglesia Católica fomenta el analfabetismo. De hecho, cuando la Iglesia Católica comienza a mandar, se entra en una época mucho más oscura en lo que es la teoría en conocimiento de lo que era el mismo Imperio Romano y los griegos, ¿vale? De hecho, en la Edad Media, el hombre de la Edad Media vivía acomplejado con respecto a lo que fue el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo tenían trabajos de literatura y de filosofía y de ciencia mucho más sofisticados que todo lo que se desarrolló en la Edad Media. Lo que el Vaticano mandó, la época de la ignorancia fue grandísima, la gente era analfabeta y además prohibían tener la Biblia, te mataban. Si tú cogías la Biblia, la traducías al idioma del pueblo y se te cogían a ti con una Biblia o con un ejemplar de la Biblia, iban a por ti y tenían muchísimos problemas. Entonces, si la Iglesia Católica manipuló la Biblia, ¿por qué te perseguían a muerte si tenías porciones de ellas en el idioma propio? El misterio o la respuesta es que la Biblia, como quiero presentar en el segundo vídeo, la Biblia tiene cosas que decir sobre la Iglesia Católica, ¿vale? La Biblia, pienso que con algunos siglos de antelación, incluso con algún milenio de antelación, anticipa cómo se iba a formar la Iglesia Católica, qué cosas iba a hacer y todo el tema de que la Iglesia Católica cogiera gente buena y la hiciera sufrir de esta manera y le hiciera desaparecer. Todo esto ya estaba pronosticado en la Biblia, porque habla de que durante un periodo de tiempo bastante largo iba a haber una iglesia falsa que iba a decir ser representante de Dios, pero que iba a hacer cosas contrarias a lo que la Biblia pide. Y lo interesante de la Biblia es que si habla de la Iglesia Católica, cosa que voy a intentar demostrar en el siguiente vídeo, si habla de la Iglesia Católica también habla de cuál va a ser su destino, cuál va a ser su final y cómo el mundo va a encontrar una gran liberación con el fin de la Iglesia Católica. Así que, bueno, aquí pues es lo que vamos a trabajar. Cómo la Iglesia Católica va a intentar convencer a la gente de que su imagen es buena, cómo la élite va a intentar también decir que la Iglesia Católica es buena, y gente pues como yo, pues, que vamos a decir que con la Iglesia Católica hay que tener pues mucha prudencia durante los próximos años, porque ya digo que no creo que van a conseguir su objetivo, que va a ser el de mandar durante un corto periodo de tiempo, pero como veremos en el siguiente vídeo, pues veremos de qué manera va a recuperar el poder, cuánto tiempo y una serie de detalles muy interesantes. Entonces, por poner un resumen de lo que hemos visto a políticos hablando excepcionalmente bien del Vaticano y del Papa, no solamente políticos, sino gente del arte, del cine y bueno, gente famosa en general. Luego hemos visto también a políticos hablando de la necesidad de acercar Iglesia y Estado. Tengo más recortes de otros políticos hablando también de esto, pero bueno, ya los iremos mostrando en vídeos posteriores. Luego también hemos visto a la Iglesia Católica demostrando en su historia y presente cosas horribles, cosas que no se entienden, cosas que gente normal sin ambiciones espirituales no harían. Ellos, que dicen ser líderes espirituales, lo hacen. Hemos visto también a la Iglesia Católica hablando de sí misma como líderes morales. Y hemos visto también a la Iglesia Católica avisando que la situación laica de los estados debe de acabar. Y bueno, aquí no lo he puesto como resumen, pero con el tema de la pederastia vemos cómo cuando le ha dicho a la ONU y a los tribunales civiles que no iban a dejar que ningún sacerdote pasara por un juzgado civil, lo han bloqueado hasta que han querido, y cuando ya ha sido algo de dominio público es cuando han empezado ya a permitir que ciertos sacerdotes pues pasen por tribunales civiles. Pero no creo que porque lo obligara la policía, sino porque ellos lo han visto como una buena estrategia para limpiar su imagen, porque como hemos visto, el Papa sobre los abusos sexuales nadie hizo más que la Iglesia Católica y es la única atacada. Así que, bueno, pues esta ha sido un poco la presentación del vídeo de hoy. A mí me gustaría ver un poco lo que son vuestras opiniones. No es tampoco una temática que sea el que más guste luego de ver por canales de YouTube y demás, porque son temas un poco serios. Pero bueno, aunque es un tema un poco serio y no es algo pues divertido o demás, pero yo creo que se ha hablado de muy importante, que puede ser muy útil, y yo la verdad es que me siento bien un poco presentando esta clase de vídeos. De momento no estoy muy acostumbrado a hablar delante de una cámara, pero bueno, poco a poco imagino que se me irá dando un poquillo mejor. Y bueno, pues si queréis poner algún comentario, sea pues ya habéis visto un poco qué clase de noticias me gusta recopilar, más o menos todas las semanas busco cosillas,
las recopilo, las dejo en el ordenador, las subrayo, las edito un poco, con idea de luego, pues cuando corresponda, pues ir subiendo más noticias y más información. Con lo cual, pues si os gusta la temática, encontráis noticias que pueda ser interesante, pues en los comentarios pues me lo podéis enviar. Y luego también, pues si tenéis alguna crítica o alguna cosa, pues bueno, pues la verdad es que se puede entender porque es un tema delicado que se da a debate, a diferentes opiniones, y yo entiendo que no se pueda estar de acuerdo, pero bueno, yo hablaré un poco seguiré un poco opinando e intentando basar mi opinión lo mejor que puedo. Y bueno, pero también estoy abierto siempre luego vas descubriendo, aunque tienes una idea general, ves que siempre puedes ir mejorando ciertas ideas, ciertas cosas, así que siempre tengo un poco la mente abierta a aprender, pero lo que son las conclusiones que tengo, pues intento explicar y demostrar un poco, argumentar el por qué pienso actualmente lo que pienso. Así que nada, como no creo que haya muchos comentarios, imagino que si alguien comenta algo, pues podré contestar a todos. Y nada, pues por aquí estamos para hablar, para aprender. Y nada, aquí un poco ofreciendo la posibilidad que quizás sí que se pueda conocer cómo van a ser acontecimientos muy importantes en el futuro, así que aunque en principio no sea entretenimiento y no sea divertimento, creo que sí que puede ser interesante. Y bueno, pues por aquí estaremos. Así que nada más por hoy, muy buena tarde, hablamos prontito y que lo paséis bien. Un saludo.